En la mañana de este viernes 14 de febrero de 2014, gracias a usted que está con nosotros a través del www.laprensagráfica.com, sobre todo a nuestros compatriotas en el exterior, un abrazo para ustedes. También a quienes nos acompañan a través de la señal de Canal 37, en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Esta mañana hablaremos sobre el informe de coyuntura legal e institucional de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES, el tema de Estado de Derecho, respeto a la Constitución, entre otros grandes temas que se han planteado en ese estudio. Está con nosotros esta mañana Javier Castro, él es el director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, es un gusto, bienvenido. Gracias, William, muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto, Javier, revisando así el informe, tengo la impresión que hubo un énfasis muy particular. No sé si es porque ustedes quisieron que hubiera ese énfasis o es porque la dimensión de la problemática ha sido tal que ha permitido que ese tema se ubique, digamos, en la prioridad, y tiene que ver justamente con esta parte del trabajo de la Sala de lo Constitucional y todo lo que se deriva en términos de consecuencias, las reacciones, las actitudes de algunos políticos. Bueno, han enfatizado mucho eso, ¿por qué? Bueno, gracias, William. Hemos enfatizado eso en primer lugar porque es importante que en nuestro país tengamos una Sala de lo Constitucional independiente, funcional, que vele por el respeto a la Constitución. Ese es un tema fundamental para nuestra democracia y es por ello que nosotros enfatizamos mucho siempre en el tema de la Sala de lo Constitucional, y también porque recordemos que en los últimos años, desde el año 2010, vinieron una serie de ataques orientadas a querer eliminar la independencia de la Sala de lo Constitucional. Otras vinieron queriendo remover magistrados de forma ilegítima e inconstitucional, y también hubieron muchos intentos de desobedecer fallos que emitía la Sala de lo Constitucional. Entonces, digamos que por eso nosotros con especial cuidado le damos seguimiento a lo que esté pasando alrededor de la Sala de lo Constitucional. En este semestre lo que hemos visto es que la Sala ha continuado en su rol en defensa de la Constitución, lo cual es positivo y fundamental para el Estado de Derecho. Pero vemos que todavía existen algunas amenazas que hay que tener muy presentes y hay que estar viendo qué sucede con ellas. Dos de las que mencionábamos era una, lo que tiene que ver con el antejuicio que fue presentado a la Asamblea Legislativa contra magistrados de la Sala de lo Constitucional. Este antejuicio fue presentado en el anterior semestre y no fue archivado en la Asamblea Legislativa, sino que ahí está, ya no avanzó, pero lo tienen ahí los diputados. Estamos hablando de, esto es distinto a la comisión que se formó, ¿no? Sí. Que esa comisión tampoco está desactivada. Esa comisión fue declarada inconstitucional en este semestre también, o sea. Entonces, en términos prácticos, esa comisión no existe. Esa comisión fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Ya. Entonces, veamos de que existe ahora este antejuicio que no avanzó, pero ahí está. Se pidió desde la sociedad civil mucho de que se fuera a archivo, pero eso ahí está esperando, digamos. Y el otro elemento es esta demanda que fue presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra el decreto de elección de los magistrados del año 2009. Entonces, están estas demandas presentadas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que fueron admitidas, demandas que a nuestro juicio no tenían fundamento para ser admitidas. Y entonces digamos que tenemos estas dos cosas ahí que hay que ver con mucho cuidado. Porque también hay que mencionarlo que como la Sala de lo Contencioso Administrativo como que se ha vuelto la reacción a querer, a donde acudir cuando hay fallos de la Sala de lo Constitucional o cuando queremos. Por ejemplo, lo que está pasando con el Instituto de Acceso a la Información Pública, hay una demanda, entonces ahora se acude a la Sala de lo Contencioso Administrativo para tratar de evadir cumplimientos de leyes como el Instituto de la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero regresando a esto, tenemos esta demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo y lo que nosotros enfatizamos es, bueno, en este semestre digamos que los fallos se han cumplido sin mayores complicaciones. Aún está pendiente que se elija el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue declarado inconstitucional también en este periodo. Esperamos que esa elección se haga sobre la base del mérito, sobre la base de la idoneidad, que sea una persona independiente. La Asamblea Legislativa ha retomado el tema y parece que de nuevo la subcomisión que la está analizando está tratando ya los perfiles y todo esto, ¿verdad? Pero también no nos olvidemos
y eso lo mencionábamos ayer en la presentación, de que esperamos de que este cese de hostilidades contra la Sala de lo Constitucional no se haya debido únicamente porque estamos en un periodo de elecciones. Es decir, que nadie quería correr con el costo político de seguir atentando contra la Sala de lo Constitucional. Sí, un poco justo es la inquietud que tenía, y era la pregunta siguiente que tenía planteada Javier, y era en esa dirección, porque de repente uno no sabe si ha habido un posicionamiento distinto ahora, o por lo menos un cierto silencio, y que tiene que ver más por una motivación estrictamente electoral, es decir, esperar que pase esto una vez que se configure el resultado electoral del 9 de marzo, entonces retomarlo. Ustedes, entonces, en la base lo que tienen es ese temor. Tenemos la preocupación que luego de que pasen las elecciones se renueven los ataques contra la Sala de lo Constitucional y se empiece a atacar su independencia. Y que este cese no haya sido únicamente porque estábamos en periodo de elecciones, ¿verdad? Entonces, quisiéramos que no fuera así, y esperamos de que así sea, de que no vayan a seguir los ataques, pero por eso tenemos que estar vigilantes, porque estas amenazas ahí están todavía. Ahí están estas amenazas, los actores políticos que atentaron contra la Sala de lo Constitucional todavía están ahí, en la Asamblea Legislativa. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estas dos cosas que estamos mencionando. Y uno de los aspectos que nosotros mencionábamos ayer, William, era importante dentro de los retos a futuro, el compromiso que debe de existir para que tanto el actual gobierno, el gobierno entrante y la Asamblea Legislativa se comprometan a garantizar la integridad de la Sala de lo Constitucional y que respeten sus fallos. En los diálogos que tuvimos con los 5 candidatos a la presidencia el año pasado en Fusades, a los 5 se les preguntó eso. Y todos dijeron que sí, le van a respetar, ¿verdad? De hecho, Javier, ayer estuvo con nosotros Salvador Sánchez Serén, el candidato presidencial del FMLN, y una de las preguntas tuvo que ver justamente sobre el respeto a la constitucionalidad, sobre el respeto concretamente a la Constitución de la República y sobre todo al hecho de si hay alguna intencionalidad de reformas constitucionales, el tema de referéndum. Y el candidato presidencial del FMLN fue categórico en afirmar de que no tiene ningún interés en que se entre a una discusión sobre reformas constitucionales. O sea, al menos públicamente ha habido un compromiso. Sí, yo creo que esos compromisos tienen que reafirmarse. El problema surge cuando de repente del mismo partido político el presidente de la Asamblea dice otra cosa. Entonces yo creo que esos compromisos tienen que reafirmarse y tiene que haber coherencia dentro del partido político, en el sentido de que haya una declaración firme al país de que en ningún momento se está pensando tocar las cláusulas pétreas y estos artículos tan importantes que le dan estabilidad al régimen democrático en el país y que nacieron con ese propósito. Entonces, yo creo que ese es un punto que hay que pedirles a los candidatos a la presidencia, que haya un compromiso firme de respeto a la Constitución y de respeto a las cláusulas pétreas. Y creo que eso es fundamental. Y que haya una unidad de discurso en un tema tan delicado para el país. Ahora bien, entonces, en el caso de la Sala de lo Constitucional, tiene que ver con ese hecho, sobre la situación en la que ha estado de amenaza en el pasado, pero bueno, lo que sí hemos visto es que ha habido una serie de resoluciones y en su generalidad han sido acatadas. Sí, eso es positivo. Con algunas excepciones, ¿no? Digamos que en términos generales se han acatado sin mayor problema. El fallo que declaró inconstitucional al ex magistrado Salomón Padilla se aceptó, en el sentido de que no hubieron intentos de generar una crisis institucional. Se pudo haber debido a que estábamos también en periodo de elecciones, ¿verdad? Y de alguna forma la crisis institucional del 2012 y lo que pasó anteriormente, lo que venía pasando sobre todo con el decreto 743 y todas esas acciones, creo que de alguna forma afectaron a varios partidos políticos en las elecciones de diputados y consejos municipales, de alguna forma. Entonces yo creo que también hubo mucho cálculo de no seguir atentando contra la Sala de lo Constitucional, porque eso podía tener consecuencias en las elecciones. Entonces por eso vemos que ha habido una aparente calma, pero quisiéramos que esa calma sea real y que luego de las elecciones esto continúe de esa forma. Ahora, en el caso concreto de la Sala, y esto ha sido un hecho ya adelante, porque el informe de ustedes cierra hasta diciembre del año pasado, sí, ¿no? Sí, o sea, hasta diciembre. Porque bueno, eventualmente ha habido algún cuestionamiento hacia la Sala de lo Constitucional por el tema que tiene que ver con la prohibición de participación de funcionarios públicos en la campaña electoral. Y digo, eso no está en el informe, pero bueno, creo que es importante analizarlo a la luz de las resoluciones. Y se ha cuestionado un poco a la Sala porque supuestamente se les ha pasado un poco la mano. ¿Cuál es la reflexión que están haciendo? La verdad, William, que ese artículo 218 está en la Constitución desde 1983. El artículo es claro.
al decir que se prohíbe que los funcionarios públicos se prevalezcan de su cargo para hacer política partidista. En términos generales, está prohibiendo que los funcionarios públicos hagan campaña electoral. Entonces, ha habido mucha pasividad en cuanto a querer que se cumpla esa disposición. Y fíjate, William, que esa disposición no solo está en la Constitución, está en el Código Electoral, está en la Ley de Ética Gubernamental. Y entonces hemos visto que ha habido mucha permisividad para que se den estas situaciones. Entonces la Sala de lo Constitucional, a nuestro juicio, acertadamente vino a decir, miren señores, ahí hay una prohibición en la Constitución, pero eso no se ha estado respetando. Y por eso es que en la resolución le pide al Tribunal Supremo Electoral para que actúe en relación a esa sentencia. Es decir, es una disposición constitucional, pero está desarrollada entonces en leyes secundarias. Así es. Está en la Constitución, que es nuestra norma máxima, pero además está en el Código Electoral y está en la Ley de Ética Gubernamental de que nadie pueda prevalerse de su cargo para hacer política partidista. Entonces, pero ha habido permisividad, pasividad también para exigir que se respete esa norma, porque ciertamente hemos visto que eso no se ha respetado. Ya el Departamento de Estudios Políticos de FUSADE sacaba en enero una posición institucional a donde estudiaba y miraban cómo desde la Presidencia de la República se estaba haciendo campaña política electoral. Entonces, eso está prohibido por la Constitución. Y ahora lo que la Sala ha reafirmado eso, ya ha dicho, miren señores, en la primera resolución de admisión, cuando se declara la medida cautelar, se es muy clara en cuanto a que no pueden hacer campaña política, porque acordémonos lo que se está impugnando, aquel decreto ejecutivo en el cual decía que después de las horas de trabajo los funcionarios podían ir a hacer campaña. Entonces, eso es lo que se está impugnando. Pero la Sala, cuando aprovecha para decretar la medida cautelar, ahí menciona ese punto, que se suspenden los efectos de ese decreto, pero agrega que todos los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse. Y es bien importante algo que menciona, que dice que todos los funcionarios y empleados deben abstenerse de realizar acciones que tiendan a favorecer o a perjudicar a cualquiera de los candidatos que están en contienda. Eso es muy claro. Ahora, con la aclaración que acaba de hacer la Sala de lo Constitucional, detalla un poco más, ¿verdad? Detalla un poco más qué tipo de funcionarios son, qué tipo de actividades, para que haya mucha claridad. Ahora bien, hay que decir algo. Escuchamos algunas preocupaciones, por ejemplo, de diputados, de decir, miren, pero ya ni puedo ir a una entrevista de medios. Exacto. ¿Cómo no? O sea, libertad de expresión sí tienen. Lo que no tienen derecho es ir a pedir el voto por el candidato o a estar en campaña con el candidato, pero ellos pueden ir a hablar de los temas del país. Ellos pueden reunirse con sus bases. O sea, tampoco se ven vedados en cuanto a sus derechos, sino que es únicamente en participar en... Y esa parte es sumamente clara, Javier, no hay ambigüedad, es decir, que de repente el Tribunal Supremo Electoral, como se le ha mandatado también de que tome acción, pueda decir, bueno, aquí ha habido una violación de este diputado y incluso, porque eso lleva hasta la suspensión del cargo, ¿no? Sí, vaya, aquí entramos al tema del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que efectivamente, pero tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, Javier, y quizás terminemos de desarrollar la parte de la Sala de lo Constitucional y entramos a la materia electoral, porque de hecho ya lo entramos, pero creo que agotemos un poco más la parte que tiene que ver con la Sala de lo Constitucional. Vamos a una pausa, regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Motriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas.
para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Este viernes continúa con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, agotemos un poco sobre el tema de la sala de lo constitucional, porque habíamos entrado a hablar ya estrictamente de la parte electoral. Bueno, estos temas imposible que no estén de alguna manera relacionados, ¿no? O sea, pero el caso Salomón Padilla, desde que hubo aquella resolución en el caso Padilla, no hemos visto ninguna acción concreta de la Asamblea Legislativa por nombrar al sustituto. Eventualmente, la condición en que está operando la Corte Suprema de Justicia, claro, este rol lo ha asumido temporalmente Florentín Meléndez, pero ¿qué está pasando ahí? Es decir, ¿no hay demasiado vacío, demasiado tiempo sin discutir un tema tan importante como ese? Claro, muchos dirán, los diputados, me imagino que estamos en elecciones y lo que ocupa ahora es la elección, pero ¿se puede dejar tanto tiempo un tema en el aire de esa manera? Yo creo que no es excusa de que estamos en periodo de elecciones para no tomar una decisión tan importante para el país. En el fondo son legisladores y es el trabajo que ellos tienen que realizar. Y en este caso ya van 4 meses aproximadamente de que no se ha electo al presidente de la Corte y al que debe ser también magistrado de la Sala de lo Constitucional. Entonces esperamos de que ahora que esté en discusión de nuevo en esta subcomisión que se creó para tal fin, que se acelere el paso, pero sobre todo para que haya un análisis detallado de quién es la mejor persona con las mejores cualidades para tomar tan importante cargo. Creemos que eso es fundamental. En cuanto al desempeño de la Corte, quiero mencionar, William, que sí se ha visto que estaba funcionando mejor administrativamente. Ciertamente, al principio del semestre y desde la elección del anterior presidente Salomón Padilla, sí hubo algunos problemas administrativos dentro de la Corte. Se hablaba mucho, lo vimos en los medios, de intentos de politizar al interior de la Corte Suprema de Justicia en altos cargos administrativos, lo cual empezó a generar ciertos problemas. Pero una de las decisiones que tomó el presidente actual en funciones, el doctor Florentín Meléndez, fue remover a unas personas que ciertamente estaban de alguna forma tratando de politizar a nivel administrativo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿se ha visto bastante estabilidad en términos operativos? Entiendo que sí. Se ha visto mayor estabilidad, inclusive la misma Corte Plena está funcionando mejor. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Ya no hemos visto aquellos conflictos de Corte Plena que se vinieron dando muy a menudo anteriormente durante la crisis institucional, sino que se ha visto más armonía. Porque hubo situaciones incluso que rayaron ya con las actitudes personales, ¿no? O sea, claro. De una situación no sé, ya de enfrentamientos muy personales, no tanto institucionales, sino ya personalizados. Sí, hubieron de ese tipo de enfrentamientos, lo cual no abona en nada a la armonía que debe existir dentro de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la Corte Plena, que es donde se toman las decisiones administrativas de la Corte y muchos aspectos importantes. Entonces, sí, digamos que se ve mucha más estabilidad, se ve más armonía al interior de la Corte Suprema de Justicia, lo cual es positivo, ¿verdad? Eso sí, se ha visto también, hay que mencionarlo, las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia han estado funcionando muy bien en cuanto al desempeño, en cuanto a la efectividad del trabajo que están realizando. Se ha ido caminando en términos de casos que llegan y casos que se resuelven, digamos que todas las salas han estado funcionando muy bien. Entonces creemos que eso es importante, y también la armonía dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, a manera de conclusión, ¿cómo evalúan toda esta parte de Sala de lo Constitucional? ¿En qué se resume, por ejemplo? Lo resumimos en que la Sala de lo Constitucional ha continuado velando por el respeto a la Constitución, porque se valgan los derechos fundamentales de los salvadoreños, y se han dictado sentencias muy importantes. Se declaró inconstitucional el artículo que generó la confusión y que
usaron algunos diputados para irse a la Corte Centroamericana de Justicia. Ese artículo fue declarado inconstitucional. También se declaró inconstitucional la comisión que estaba investigando la Corte Suprema de Justicia electa en el año 2009. Entonces creemos que han habido elementos importantes y también ha tenido un buen desempeño en otras áreas como el acceso a la información pública, reafirmando el carácter de derecho fundamental que tiene el acceso a la información. Ya, y la parte entonces que ustedes advierten es el posible amenaza. Que vemos amenazas porque está el antejuicio, y acordemos que en la crisis institucional se hicieron reformas al procedimiento de antejuicio. Antes las iniciaba el fiscal, se suprimió la labor del fiscal y ahora la Asamblea es la que conoce. Entonces eso ahí está. Nosotros esperamos de que eso se archive, lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, pero eso no ha sucedido. Entonces eso debería mandarse al archivo y también nos preocupa que pueda pasar con la demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ahora veamos la parte de justicia electoral entonces, y esto tiene que ver obviamente con el papel del Tribunal Supremo Electoral, todo lo que ha pasado, fundamentalmente con la posible violación que puede haber de algunos funcionarios a la parte esta de realización de campañas. Ya lo decíamos en el pasado segmento, la resolución que hubo de la Sala de lo Constitucional estableciendo parámetros claros de prohibición para qué funcionarios son los que tienen que abstenerse de hacer campaña. Esa parte de justicia electoral, ¿qué es lo que más preocupa? En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, nosotros lo veníamos advirtiendo en el informe, que el cierre del año, en cuanto a los temas administrativos, organizativos, mirábamos que todo estaba caminando muy bien en el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, las pasadas elecciones de febrero, digamos que la organización, salvo algunas cosas, estuvo aceptable, satisfactoria, estuvo bien. Pero el problema grande que nosotros visualizamos tiene que ver en la justicia electoral. La justicia electoral sigue siendo una deuda pendiente en el país. Y esto no solo de ahora, esto viene de hace mucho tiempo. Pero creo que ahora se ha acrecentado más ese problema con la justicia electoral. De hecho, cuando vemos lo que ha pasado, William, en primer lugar, que estamos de forma permanente en campaña electoral. Hay unos plazos que establece la Constitución, pero el Tribunal Supremo Electoral ha interpretado erróneamente, a nuestro juicio, de que solo hay campaña cuando pido el voto. Eso es un punto. Pero también vemos la excesiva pasividad que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral en materia de justicia electoral. No ha actuado de oficio cuando tiene la facultad de actuar de oficio. ¿No ha habido una sola acción de oficio del tribunal? Han habido algunas acciones de oficio, sí, pero no digamos que las más significativas. Han habido algunas de oficio, pero los casos grandes o donde se esperaba que reaccionara, no lo hizo. Por ejemplo, con lo del artículo 218, ellos tenían facultad de oficio para detener ese tipo de situaciones, pero no se vio que sucedió así. Entonces, hemos tenido una justicia electoral tardía, que no ha sido oportuna y no ha sido efectiva. Entonces, nosotros esperamos de que el Tribunal Supremo Electoral, como autoridad máxima que es en materia electoral, haga un buen trabajo en ese tema, tanto para las elecciones que ya se avecinan de marzo de la segunda vuelta, como para las que vienen en el 2015. Ahí habrá una nueva elección del Tribunal Supremo Electoral. Pero es importante... Sí, porque en agosto toman posesión los nuevos magistrados, ¿no? Así es. Que son los que se derivan del resultado de la primera ronda, ¿no? Así es, de las elecciones. Entonces, pero sí, digamos que tenemos esa deuda pendiente de país, de que el Tribunal Supremo Electoral tiene que actuar con mucha más firmeza, tiene que actuar como un verdadero tribunal, como lo es. Ahí el problema es la composición, porque en justicia electoral tenemos a miembros de los partidos políticos. Entonces eso difícilmente va a generar que tengamos una justicia electoral totalmente independiente. Como ahora, pero esto se diseñó así, Javier, desde la firma de los acuerdos de paz. Es decir, se sabía perfectamente que eso era por el nivel de desconfianza que había, entonces era como para asegurarse, ¿no?, desde los partidos políticos, todo el tema de participación, pero sobre todo de la transparencia de cómo se manejaban los procesos. Pero cuando desde hace muchos años se viene hablando de la necesidad de compartimentar ya la parte administrativa, la parte jurisdiccional, pero eso no se ha hecho. No se ha hecho. O sea, los partidos tampoco han querido entrar a esa discusión. Digamos que ciertamente, William, como mencionas, cuando se crea el Tribunal Supremo Electoral, luego de los acuerdos de paz, se nace en esa situación de desconfianza entre los distintos partidos políticos y por eso se requería la presencia de ellos ahí. Pero digamos que ya más de 20 años después de esas reformas,
al ver de que la justicia electoral ha estado ausente en el país, es momento de que hagamos reformas estructurales en el Tribunal Supremo Electoral. Y esto no se viene diciendo desde este momento, sino que se viene diciendo ya desde hace bastantes años. Entonces, crear un modelo en el que separemos funciones y dejemos la parte administrativa encargada de organizar elecciones, y ahí puede haber presencia de los partidos políticos, podemos hacer una integración de ciudadanía con partidos políticos, y la parte jurisdiccional tengamos un tribunal electoral que funcione como un verdadero juez, que haya justicia y que ésta sea impartida por jueces que no tengan ninguna representación ni vinculación con los partidos políticos, similar al esquema mexicano, que es el que... ¿Son electos en México, por ejemplo? ¿La misma Asamblea Legislativa los elige a estos representantes o no? Entiendo que es un procedimiento de elección por medio del cual se proponen algunas ternas y luego esto viene siendo electo por el Senado o por el Congreso, no me recuerdo muy bien. Pero la propuesta nuestra sería algo así, similar a lo que se trató de hacer con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que lleguen ternas y que luego con requisitos muy bien establecidos se tomen las decisiones y se elijan por la Asamblea Legislativa o lo que se diga. Sí, ahora Javier, volviendo al tema de justicia electoral, entonces, seguimos viendo todavía spot de Presidencia de la República, publicidad de la Presidencia de la República, en medio de esto. O sea, no sé si has tenido la oportunidad de ver los spots en televisión. ¿Ese tipo de publicidad debería prohibirse a la luz de lo que ha planteado la sala? A nuestro juicio, ese tipo de publicidad encaja con lo que prohíbe la medida cautelar dictada por la Sala de lo Constitucional, y el Tribunal Supremo Electoral está obligado a actuar de oficio. Hay que mencionar algo muy importante, William, y nosotros lo analizamos en esta posición institucional que publicamos hace unos días, al expresar de que acá estamos hablando de una decisión judicial, y una decisión judicial debe respetarse, y cuando no se respeta una decisión judicial, se incurre en el delito de desobediencia, que está tipificado en el Código Penal. Entonces también nosotros por eso hacíamos el llamado al Fiscal General de la República, quien en defensa de los intereses del Estado tiene que estar velando también porque se respete esta decisión, y estar vigilante de que no se vaya a cometer tampoco ninguna infracción, pues porque ahí pero aquí hay comisión de delito entonces, de acuerdo al análisis de ustedes. Habría que analizarlo. El presidente, la Presidencia de la República podría estar cometiendo un delito. Si están desobedeciendo la resolución que establece de que se prohíbe que se valgan de sus cargos para hacer política partidaria, y que ya la resolución ya lo mencionó, ahí se podría estar incurriendo en ese delito, y por eso es importante también no solo la labor del Tribunal Supremo Electoral, sino que también la del Fiscal General de la República. Bueno, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz,
Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Bueno, Javier, siguiendo un poco la línea de la conversación sobre el tema del papel del Tribunal Supremo Electoral, hay dos situaciones puntuales que han generado mucha controversia en la última semana. Uno tiene que ver con el hecho de un planteamiento inicial que hizo el Tribunal Supremo Electoral, aunque después, digamos, se retractaron. Pero inicialmente la decisión que tenían de alguna manera era excluir del padrón electoral a más de 500.000 personas que tienen documentos únicos de identidad vencidos y también a, ¿qué serían?, cerca de 130.000 salvadoreños en el exterior. Excluirlos a pesar de que la Constitución de la República les consigna las atribuciones y los derechos como ciudadanos, es decir, no pierden esas atribuciones constitucionales, pero se les intentaba dejar fuera del padrón. Pregunto, lo que hubo en el caso del Tribunal Supremo Electoral efectivamente fue que se retractó, o sea, ¿qué fue lo que pasó en un primer momento? Nosotros vimos lo que apareció en los medios, ustedes sacaron esa noticia en la prensa gráfica y cuando vimos esa preocupación, nos vimos con mucha preocupación al ver esas declaraciones que señalaba la noticia de decir vamos a recortar el padrón electoral porque se van a hacer algunos ajustes. Eso lo vimos con extrema preocupación porque esa medida lo que estaría haciendo es quitarle el derecho al ejercicio del sufragio a más de 500.000 de personas. Personas que 24 horas antes de la elección pueden ir a obtener su DUI e ir a votar. Entonces nosotros reaccionamos con consternación y preocupación diciendo que esa medida, además de ser arbitraria, era inconstitucional porque les estábamos eliminando uno de los derechos más importantes que tenemos los salvadoreños, como es ejercer el voto. Entonces vimos con preocupación que se quisiera quitar a los más de 500.000 personas y también a las 130 y algo mil de personas que están en el exterior y que no se empadronaron para votar por el exterior, pero que tienen DUI y que pudieran venir a votar si la Asamblea Legislativa emite el decreto y se les habilita la urna. Javier, porque en el caso de las personas con documentos únicos de identidad vencidos, digo, esta persona puede ir al DUI Centro en cualquier momento y obtener el documento único de identidad y votar. Entonces, exacto. Pero si se le saca del padrón electoral, aunque tenga el documento actualizado, no podría votar. No podría votar. Es así de fácil. No podría votar y ahí en eso estriba la inconstitucionalidad, porque sería un acto de parte del Tribunal Supremo Electoral eliminándole el derecho a votar a más de 500.000 personas, porque esas personas no han ido a tramitar su DUI por distintas razones, pero lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral es facilitar el voto, motivar el voto, y no lo contrario, que sería de eliminar del padrón electoral a más de 500.000 personas. Bueno, pero esto de la eliminación de personas del padrón electoral también implica que se hacen ajustes en términos de decir cuál es el nivel de participación electoral que ha habido, ¿no? Porque si se sacan estas personas, se reduce, evidentemente el nivel de participación se eleva. Hubo, por ese lado, también un esfuerzo por querer mostrar de que hubo más participación electoral en la pasada elección. De hecho, hubieron declaraciones, porque uno de los puntos que diversos analistas expresaron era el alto nivel de ausentismo, ¿verdad?, para las elecciones. Eso fue uno de los puntos que se expresó. Entonces, si eliminábamos a estas personas, y por eso se empezó a hablar de padrón real, entonces eso obviamente reducía los niveles de ausentismo y daba mayores niveles de votación. Entonces, pero estas personas, digamos, que no fueron a votar porque no tramitaron el DUI, porque tal vez no quisieron ir a votar, pueden tener la misma razón de la gente que tenía DUI vigente y no acudió a las urnas. Pero estas personas, si quieren y están en su legítimo y soberano derecho de decir, quiero ir a votar y voy a obtener mi documento único de identidad. Entonces, por eso nos pareció a nosotros sumamente delicado esa decisión. Qué bueno que aparecieron retractándose. Qué bueno. Nos parece, ellos dijeron que no era así y que no iba a suceder esto y que no se iban a hacer ajustes, pero creo que también porque hubo una reacción muy fuerte de la sociedad civil y diversas analistas y personas diciendo, miren, cuidado, no estemos tocando ese padrón, porque eso sí sería antidemocrático. Ahora bien, entonces, si el papel del Tribunal Supremo Electoral o el llamado del Tribunal Supremo Electoral debería ser que, involucrar más a la gente a que participe en una elección, acá se mandó un mensaje encontrado.
Ahora bien, entonces, pero ¿cuál es la alternativa que se puede abrir? Porque evidentemente en términos legales estas personas no pueden votar porque tienen el documento único de identidad vencido. ¿Cuáles son las opciones? Que se prorrogue la fecha de vencimiento, que se autorice simplemente votar con documento único de identidad vencido. Algunos sugieren de que en este caso hay una especie de contradicción incluso del planteamiento que ha hecho Aliados por la Democracia, porque dice respetemos la institucionalidad, pero esto sería, dicen, irrespetar la institucionalidad al sugerir entonces que se vote con DUI vencido, porque va contra la norma original. Excelente pregunta para tratar distintos aspectos que mencionas, William. En primer lugar, el Tribunal Supremo Electoral está en la obligación de motivar el voto. Vimos que la campaña para motivar el voto fue muy reducida para la primera vuelta. Con estos mensajes que se lanzan, es decir, vamos a recortar a todas las personas que no han renovado el DUI, solo el hecho de mencionarlo ya genera confusión. Y eso ya es un problema en sí. Ahora, partamos de que no se va a tocar el padrón electoral y que se va a respetar la institucionalidad y que el padrón va a quedar íntegro como se votó en la primera vuelta. Entonces, las personas ciertamente pueden obtener su documento único de identidad e ir a votar. Pero lo que se estaba mencionando de que el Estado debe generar todas las condiciones necesarias para que los salvadoreños ejerzan el sufragio. En vez de restringirlo, tiene que facilitarlo, por ser uno de los derechos más importantes que tenemos todos los salvadoreños. Entonces, dicho eso, nosotros inclusive en la conferencia de prensa que tuvimos del informe de coyuntura nos hicieron la pregunta, me la hicieron a mí, que qué pensaba eso. Yo les dije, eso es totalmente legítimo y es constitucional. Lo que la Sala de lo Constitucional, y hay que decirlo, hay mucha confusión, lo que la Sala de lo Constitucional dijo en diciembre del año pasado era que sí la disposición que establece de que se va a votar con el DUI vigente es constitucional o no. La Sala dijo que la disposición es constitucional, pero la Sala también dijo algunas otras cosas. La Sala dijo que es decisión del legislador, es materia de legalidad, o sea, de una decisión del legislador de determinar los requisitos de cómo se va a votar. Se lo deja en manos del legislador. Entonces, o sea, no le está diciendo la Sala si no tienen documentos únicos de identidad actualizados o si los tienen, solo así pueden votar. Exacto. O sea que hay varias formas de darle cumplimiento a esto. Entonces, lo que se está diciendo es ¿por qué no se emite un decreto legislativo que prorrogue las vigencias de los DUIs? Entonces, nadie estaría votando con un DUI vencido, como se está diciendo, sino que los DUIs que vencieron, se estaría prorrogando su vigencia por medio de decreto legislativo. Y como la misma Sala de lo Constitucional ha señalado que eso es materia de legalidad, es una decisión que está tomando la Asamblea Legislativa y es totalmente legítima y totalmente constitucional. Cuando ponderamos lo que está en juego, es decir, el derecho a ejercer el sufragio y por otro lado los requisitos, ok, tenemos que ver cómo garantizamos para que se ejerza ese sufragio. Y si el documento único de identidad está vencido, prorroguemos su vigencia, porque ese DUI va a tener la calidad de DUI vigente. Claro, y además, estas personas están en el padrón electoral. Ahora, no es automático que haciendo esto, estas 500.000 personas vayan a acudir a votar, pero digamos, hay un poco de incertidumbre ahí porque no se sabe si efectivamente tienen interés en ir a votar. Pero es facilitarle las condiciones para que puedan asistir cuando quieran. El Estado tiene que facilitar las condiciones. Y el ciudadano va a decidir si vota o no vota. Pero el Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que la mayor cantidad de ciudadanos vayan a ejercer el sufragio. En la medida que hay más votos, se legitima más la democracia. Entonces, acá estamos hablando de una medida estrictamente de democracia. Y te quiero mencionar ¿Puede haber alguna acción deliberada de hacer esto? ¿De a quién beneficia una mayor participación electoral o a quién afecta, digamos, que sea mayor o menor la participación de la gente? Yo creo que una medida de esta naturaleza que general, esto aplica para igual para todos los salvadoreños en el sentido de que no es que va a beneficiar a uno o al otro, sino que es una medida general que va a facilitar a personas de todos los partidos políticos. Aquí no es que un grupo solo lo fue a sacar y el otro dejó que se le venciera, no. Esto creo que aplica de forma general. Y te quiero mencionar algo, William, bien importante. Esto no es la primera vez que se realiza. La prórroga de la vigencia de los DUI ya se ha hecho. Se ha hecho en el año 2010 y se hizo en el año 2006. Hay otras organizaciones de la sociedad civil como el ISD que constantemente han estado pidiendo la prórroga de la vigencia de los DUIs. Entonces aquí no estamos hablando de algo nuevo, esto ya ha pasado. Uno de los comentarios que se hace, sí, mire, pero fíjese que una de las prórrogas de la vigencia de los DUIs se generó un arbitraje con la empresa que emitía los DUIs y la perdió el Estado. Ok, entonces a eso les decimos, miren,
lo que hay que hacer entonces es que el DUI se va a prorrogar estrictamente para fines electorales. Porque acá lo que se trata es de que la gente pueda ejercer el voto. O sea, no va a servir entonces para una situación de un trámite bancario. Pudiera ser que solo se destine para votar, para que no se generen esos ¿Sería problemas. totalmente válido en términos legales? O sea. Sí, sería válido. Si aquí lo que estamos dando es generar las condiciones para que la gente pueda votar. Entonces, eso es lo que se estaría esperando. Ayer se presentó la pieza en la Asamblea Legislativa y pasó a la Comisión de Reformas Electorales. Pero acá hay un punto también. Aquí hay que tener presente el factor tiempo. Estamos ya muy cerca de las elecciones. Y ayer lo presentan, se va a la Comisión Electoral de Reformas Electorales. Tendría que ser una decisión que se tiene que tomar cuanto antes, porque si no, los tiempos se van a ir acercando y todavía falta que solo manden al presidente de la República para que lo sancione. Claro. Entonces, los tiempos, tenemos que demostrar ese compromiso con el país para que se ejerza el voto y dejarnos de estar sobre la base de apreciaciones que son incorrectas diciendo que la sala lo prohíbe. La sala en ningún momento prohíbe que se pueda prorrogar la vigencia de los DUIs. Ya. Hay algo que no he preguntado, Javier, y tiene que ver con el resultado electoral, es decir, con el manejo en general que hubo del Tribunal Supremo Electoral sobre la pasada elección, transmisión de resultados, la verificación del resultado en sí mismo que se publicó, es decir, en términos generales, ¿cómo se evalúa la forma en que se administró ese evento electoral del pasado 2 de febrero? Cuando empezaba a hablar del Tribunal Supremo Electoral, separaba un poco el tema administrativo, organizativo del tema de justicia electoral. En el tema administrativo, organizativo, consideramos que el Tribunal Supremo Electoral tuvo una labor muy eficiente, muy efectiva, tuvo una labor satisfactoria en cuanto a organización de elecciones. La transmisión de datos estuvo muy buena, salvo algunas cosas, pero que se cayó el sistema en algún momento durante la mañana. Pero digamos que ya la transmisión de datos como tal estuvo muy buena. Entonces, en ese punto en particular, creo que tuvo un buen rol el Tribunal Supremo Electoral. ¿Transparencia en el manejo del resultado en sí mismo? Sí, no vimos problemas de falta de transparencia en el manejo del resultado. Creo que eso todo fluyó muy bien. Y de hecho, cuando uno ve los resultados de las observaciones electorales, mucho de lo que se menciona es el ausentismo y también el tema de que no se evitó la campaña electoral en términos como lo establece el Código Electoral. Bueno, perfecto, nos quedan algunos minutos todavía, vamos a la última pausa comercial, regresamos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris.
Javier, bueno, revisando un poco, estaba observando que ustedes en el informe hicieron una especie de valoración de las instituciones. Por ejemplo, había una especie de calificación, cómo se evaluaba, por ejemplo, la subsecretaría de Transparencia, que estaba prácticamente en la última posición, y la más alta la tenía Obras Públicas. Entiendo que el puntaje en el caso estaba Obras Públicas, un puntaje como de 6.5, Subtransparencia entonces está bien prácticamente en el piso. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que puede pasar en este caso? O sea, ¿por qué la Subsecretaría de Transparencia puede estar en una situación como esa? Y cualquiera dice, a pesar de que, bueno, es en este gobierno que se aprobó una ley de transparencia, se creó el instituto, pero ¿por qué podría haber una evaluación en ese sentido? Si bien es cierto, en cuanto a temas de transparencia, han habido pasos importantes que se han estado dando. El Estado cada vez se ha ido preparando más en cuanto a estar cumpliendo con todos los requisitos y requerimientos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, pero esto es otro punto en el que también vemos amenazas. Vemos amenazas en el sentido de que hemos visto la resistencia de la Asamblea Legislativa a cumplir con la orden del Instituto de Acceso a la Información Pública de brindar información de carácter oficiosa, que esto terminó en una demanda que ha sido presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, pero y que es otro punto que tenemos como salvadoreños estar vigilantes y estar viendo qué sucede, porque nos preocupa de que a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo se quiera vaciar de contenido la Ley de Acceso a la Información Pública, que dicho de paso, la Sala ya dijo que es un derecho fundamental. Entonces ahí entraríamos en otro problema. Pero también se menciona, William, el problema del presupuesto en el Instituto de Acceso a la Información Pública. El año pasado, recordemos que el instituto estuvo 7 meses sin recibir un 5 de su presupuesto para funcionar, sin salario, sin nada. Y fue hasta finales del año que se le empezó a dar parte de su presupuesto. Y ahora vemos de que se le reduce el presupuesto. Entonces, esos son temas alarmantes. Sí, es que me llamó la atención esa parte, Javier, y es de que, bueno, efectivamente es un logro tener una ley de transparencia, sí, tener un instituto de acceso a la información pública, y es curioso que en términos de valoración entonces esta sea la subsecretaría de transparencia, por ejemplo, se ubique bien por debajo en esa valoración que se puede estar haciendo. Digamos que el Ministerio de Obras Públicas ha tenido un observatorio William, sobre transparencia, que ha sido muy bien llevado, no ha tenido mayores problemas y sí ha tenido una actuación, digámosles, bastante transparente, y que eso es lo que genera confianza para los ciudadanos. En el término de la Subsecretaría de Transparencia, digamos que esta tuvo un rol importante cuando se estaba creando la ley, pero también recordemos que de la Subsecretaría de Transparencia, que está vinculada al Ejecutivo, ahí vinieron muchos de los obstáculos para que funcionara el Instituto de Acceso a la Información Pública. De ahí vino los retrasos en la elección de los comisionados, de ahí vino un reglamento que se emitió de forma inconstitucional, que se iba a someter a la consulta de la ciudadanía y que no se hizo. Entonces, digamos... Eso ha llevado a que haya entonces una percepción de que son a la vez un obstáculo. Digamos porque forman parte del órgano ejecutivo. Han ayudado a la capacitación del ejecutivo, han ayudado a algunas cosas, las rendiciones de cuentas que se hacen en el ejecutivo, lo cual es positivo, pero digamos que no está funcionando como se esperaría en cuanto a todo el tema de transparencia, porque han venido muchos obstáculos desde el interior. También ellos le han dado cumplimiento a todo el tema de las convenciones internacionales, ¿verdad? De Alianza de Gobierno Abierto, las convenciones de Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, sí es una percepción que se tiene, ha tenido un trabajo positivo en algunos temas y negativo en otros, pero creemos de que por eso a eso se debe de ver esa consideración. Ahora bien, hay una mención particular también para el papel o el trabajo que ha desarrollado la Fiscalía General de la República. ¿Eso tiene que ver con el periodo de Luis Martínez o de qué momento estamos hablando? Estamos hablando del semestre anterior, que ya coincidía con el fiscal Luis Martínez. Ahí lo que nosotros mencionamos es de que en este periodo ha habido un alto protagonismo de la Fiscalía General de la República en la persecución de delitos contra la corrupción, entre otros aspectos. Y en temas de seguridad también hemos visto un rol muy activo, importante, que ha estado desempeñando el Fiscal General de la República. Algo que venimos observando desde hace bastante tiempo es que hay una mejor coordinación entre la Fiscalía y el aparato de seguridad, ¿verdad?
en cuanto a todas las acciones que se llevan a cabo en términos de seguridad. Lo que mencionábamos en temas de estos casos de presunta corrupción que se han seguido, que desde FUSAGE lo hemos expresado, que es importante que se combata la corrupción, venga esta de donde provenga. La corrupción es uno de los cánceres que más afectan a las democracias y debe combatirse. Pero sí es importante decirlo que estos casos tienen que ser ventilados a la luz del Estado de Derecho y no con otra motivación que no sea buscar justicia. Sí se mencionábamos en el informe que sí nos parecía de que la investigación en el caso del Boulevard Diego de Holguín se había quedado corta, porque el mismo ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, hablaba de que habían más personas involucradas, más administraciones, y solo se está investigando una parte de los que estuvieron durante esa construcción. Entonces, en ese caso es importante que los juicios se hagan conforme a derecho y no sobre valoraciones ni intenciones políticas. Ahora, en el caso de la Fiscalía sí ha habido algunas contradicciones con el Ministerio de Justicia y Seguridad, con el ministro Perdomo, para ser más preciso, sobre el tema de tregua, o con los funcionarios anteriores por el tema de la tregua, ¿no? O sea, ahí parece que sí ha habido alguna especie de contradicción incluso que ha trascendido a los medios de comunicación. Sí, el fiscal ha sido muy claro en cuanto a estar en contra de la tregua, ¿verdad? Él ha criticado mucho y sí han habido diferencias en ese punto. Nosotros lo que venimos observando de distintos informes es que hemos mencionado que estrategias de seguridad, como se le quiere llamar a la tregua, ha carecido de transparencia. Y el carecer de transparencia le resta confianza de parte de la ciudadanía. Y que lo que el país necesita es implementar una política integral de seguridad que tenga elementos de prevención, que tenga elementos de control del crimen y de rehabilitación. Pero fíjate, cuando vemos el presupuesto de prevención en materia de seguridad, es casi el 1% de todo el presupuesto de seguridad pública, cuando en la prevención es un tema que hay que apostarle. Es decir, no es cierto que haya prevención. Es decir, pero si uno lo mide en términos presupuestarios, no, o sea, es mínimo. ¿Cuánto se puede hacer con 1% de asignación presupuestaria? Prácticamente nada. Digamos que mucho de la cooperación, mucho de la prevención ha venido por programas de cooperación o la sociedad civil con determinados programas y proyectos, pero digamos que no hay mucho interés al ver, por ejemplo, las cifras presupuestarias. Y también hay que mencionar, William, ahí que hablamos de seguridad, otro problema muy serio que tenemos que atenderlo, y es el del hacinamiento carcelario, con índices de hacinamiento carcelario de cerca del 325%. Creemos que ese es un tema que tenemos que atender como país. Y acá hay algunas iniciativas que se han presentado, unos proyectos de préstamos para mejorar la infraestructura, el tema de los brazaletes, pero son medidas que hay que empezar a implementar ya y ver de qué forma reducimos el hacinamiento carcelario, porque los niveles como estamos ahorita son prácticamente insostenibles. Ahora, de todo lo que hemos conversado, Javier, ¿qué impacto tiene todo esto en el clima de negocios? Digamos, ¿cómo se resume esto en el tema de las inversiones, de poder generar atracción de otros capitales? Cuando vemos los indicadores de cómo está el clima de inversión en el país, vemos que destacan dos problemas principalmente, y uno tiene que ver con incertidumbre política y jurídica, y el otro tiene que ver con inseguridad. Pero el más grande que expresan los empresarios es el tema de incertidumbre jurídica y política como el principal problema para tener confianza en el clima de inversión, y el que le sigue es la inseguridad ciudadana. Entonces, creemos que cuando se mandan estos mensajes de ataque a la institucionalidad, de que no se respetan las reglas del juego, por ejemplo, se mandan mensajes negativos a la inversión. Nosotros mencionamos, William, de que hay oportunidades como país que debemos aprovechar, y esto tiene que ver, por ejemplo, con generar todo este marco legal a favor de la inversión. Ya tenemos en la Asamblea Legislativa proyectos de reformas a la ley de socios público-privados, que podrían... Bueno, pero eso está estancado, Javier, es decir, no ha avanzado. El caso Fomilenio 2, por ejemplo, está también... es decir, no hay una aprobación definitiva. No hay una aprobación definitiva, y uno de los requisitos que se mencionó para que finalmente se suscribiera a Fomilenio 2 era tener las reformas a la ley de socios públicos privados, porque está claro de que la ley de socios públicos privados, tal como se aprobó, no es una ley atractiva para los inversionistas. Entonces, no es una ley que se ajusta a los estándares internacionales. Hay unas reformas que están en la Asamblea Legislativa que no han avanzado. Entonces, nosotros esperaríamos que esas reformas se aprueben cuanto antes y que exista la voluntad política de que se aprueben. Mucho se ha dicho que no, que es privatización y una serie de cosas que no son ciertas. La ley es clara
en cuanto a que no se está privatizando. Los bienes pertenecen y van a pertenecer siempre al Estado. Ahora, ¿qué tanto está pesando el atraso de esa discusión en la posibilidad de que se apruebe de inmediato un Fomilenio 2? Yo creo que es uno de los elementos que está afectando el retraso de Fomilenio 2, el no tener una ley de APP funcional. Eso creo que es uno de los retrasos que no permite que ya hayamos suscrito el Fomilenio 2. Desde tu punto de vista, ¿no tiene nada que ver con resultados electorales, de si es Norman Quijano o si es Salvador Sánchez Serén? No, creo que en estos momentos lo que ellos habían mencionado era ley de socios públicos privados, y ellos hablaban también de la importancia de algunas otras leyes para combatir la criminalidad, la ley de lavado de dinero, pero ahí entramos en otro problema. La ley de lavado de dinero se excluyó a las personas políticamente expuestas, que eran las PEP, y que era uno de los requisitos que establecía el GAFI, y que fue una de las cosas que el fiscal general de la República estuvo expresando de la importancia de que se cumplieran todas las recomendaciones del GAFI. Aprobamos una ley de lavado de dinero, pero de nuevo aprobamos leyes a medias y se quedan afuera las personas políticamente expuestas, quienes deberían ser los primeros incluidos en una ley de lavado de dinero, según estándares internacionales. Entonces vemos de que este es otro de los temas que puede estar afectando también la suscripción de Fomilenio. Entonces nosotros, por eso el llamado era, miren, aprobemos estas leyes de APP sobre todo, y también veamos lo de la ley de lavado de dinero, que no se aprobó bien. Claro, ahora, ¿será que de inmediato vamos a tener licitación de Puerto de la Unión, licitación de estos proyectos que tiene que ver con modernización del aeropuerto internacional? En el caso de los primeros proyectos de socios públicos privados que ya se estaba considerando, era el de la ampliación del aeropuerto y también uno de parque de energía eólica. O sea, pero es muy probable que se otorgue la licitación de aeropuertos sin tener todavía la ley de socios. O sea, por eso es importante tener una ley de socios públicos privados funcional, porque si no, no van a venir los inversionistas que deseamos para que vengan a hacer esas grandes inversiones, que hay que decirlo, inversiones en las cuales el Estado no tiene los recursos. Esa es la importancia de una ley de socios públicos privados. O sea, sencillamente no lo puede hacer. El Estado no tiene capacidad económica. Difícilmente lo podría hacer, y el Estado no tiene la capacidad económica, si no se tendría que endeudar. Pero con la ley de asocio público-privado que tenemos, no viene nadie. Pregunto. Difícilmente va a venir alguien. No es una ley funcional, no es atractiva para los inversionistas. El procedimiento de aprobación es sumamente engorroso. Tiene que ir más de 3 veces a la Asamblea Legislativa para aprobarse. Cuando nosotros deberíamos de ir una vez conforme a lo que establece nuestra Constitución para los casos de concesiones de obra pública. Pero en la Asamblea se hizo un procedimiento totalmente engorroso, que lo que genera es un desincentivo para que venga la inversión. Ahora, el Puerto de la Unión es totalmente aparte, tiene su propia normativa, ¿no? El Puerto de la Unión tiene su normativa, se aprobaron algunas reformas para facilitar, y entiendo que el proceso de precalificación fue avanzando durante el semestre, pero todavía falta que se dé la concesión como se está esperando. Ahora, pero aún teniendo esa normativa, ha habido bastante dificultad para que se pueda echar a andar el... Entiendo que han habido algunos retrasos para que se vaya materializando la concesión del Puerto de la Unión, pero es importante que eso se eche a andar cuanto antes, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de un puerto que tiene, ¿cuánto sería? 7, 8 años de estar inutilizado, ¿no? Aproximadamente. Y el país pagando un préstamo internacional por la inversión que se hizo en su momento. ¿Se agilizarán todas estas reformas de ley después de la elección presidencial? Eso esperaríamos. También hay otras leyes a favor de la inversión que están en la Asamblea Legislativa. En este periodo sí fue positivo, hay que mencionarlo, William, que se aprobó la ley de garantía mobiliaria y también se aprobó la ley que viene a agilizar los procedimientos de construcción, lo cual es importante. Ahora nos falta principalmente la ley de asocios públicos privados con sus reformas y el nuevo decreto de PROESA. Decreto legislativo, porque PROESA en estos momentos tiene base en un decreto ejecutivo. Entonces lo que se quiere es fortalecer PROESA, quien se ha venido especializando en materia de asocios públicos privados, y que esta suma la responsabilidad en materia de asocios públicos perfecto, privados. Se nos agotó el tiempo. Gracias, Javier, por tu participación. Gracias, William. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Bueno, terminamos de esta manera. Esperamos que ustedes descansen el fin de semana. Les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes, 6:45 de la mañana, el resumen del noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Nuestro invitado es René Portillo Cuadra, candidato a la vicepresidencia por el partido de oposición Arena. Que descansen el fin de semana.